Magoya, el último guerrillero que bajó de las montañas. Primera parte. El 23 de enero de 1958 es derrocado Marcos Pérez Jiménez, restaurando el sistema democrático representativo de Venezuela que se había perdido en 1948. Así inicia el período conocido como etapa democrática venezolana, punto fijismo o sistema populista de conciliación de élites. El régimen democrático convoca elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios. Antes de llevarse a cabo esas elecciones, se firma el 31 de octubre de 1958 un documento conocido como Pacto de Punto Fijo entre Acción Democrática, COPEI y URD, según el cual estos partidos se comprometerían a respetar los resultados electorales y a crear un gobierno de unidad donde se estableciera un programa mínimo común para ello. El Partido Comunista de Venezuela fue excluido de dicho acuerdo por la resistencia de Rómulo Betancourt, por su línea anticomunista y el rechazo de COPEI y la Iglesia Católica por la misma causa. Para esa elección de diciembre, el Partido Comunista decidió apoyar al candidato de URD, Wolfgang Larrazábal, el cual alcanzó cerca del 35% de los votos. En esa elección resultó electo Rómulo Betancourt, de AD, el cual tendrá que enfrentar dos posiciones al nuevo gobierno: la derecha militar, que planifica el derrocamiento de su gobierno, y la extrema izquierda, que pretende iniciar la lucha armada siguiendo los pasos de la Revolución cubana. En marzo de 1961, el tercer Congreso del Partido Comunista de Venezuela decide aprobar la lucha armada como medio para acceder al poder. El 4 de mayo de 1962, un grupo de oficiales del ejército venezolano y algunos dirigentes del PCB y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, se alzan en armas contra el gobierno de Betancourt. La insurrección de Carúpano, conocida como el Carupanazo. Con la consigna Nuevo Gobierno Ya, los elementos civiles, militares y grupos guerrilleros del Partido Comunista llamados cimarrones emprenden el primer alzamiento a gran escala sobre el régimen democrático. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a 8 años de cárcel. Con esta acción se inicia la lucha armada en Venezuela. El presidente Betancourt expidió el decreto número 752, en el que suspendía el funcionamiento del PCB y del MIR en todo el territorio nacional, con detención a sus principales dirigentes. Betancourt, no conforme con su política de represión y viendo que la juventud se incorporaba a las filas de la izquierda, dictamina la frase «disparen primero y averigüen después», permitiendo a los organismos de seguridad del Estado a realizar la mayor represión en el país. Aumentaron los desaparecidos y presos políticos, entre políticos, campesinos, guerrilleros y estudiantes, hombres y mujeres. Las acciones armadas continuaron, y un mes después, en Puerto Cabello, ocurre otra acción militar, cuando el batallón de la Infantería de Marina se alza nuevamente contra el gobierno. En esa intentona murieron unas 400 personas. Después de estos fracasos militares, el PCB y el MIR decidieron trabajar de manera separada. En un inicio bajo la fórmula de guerrillas urbanas y que luego se trasladaron al campo, es decir, a las montañas. Fueron muchos los estudiantes que dejaron las universidades, los liceos, para ir a la guerrilla, uniéndose muchos campesinos que, motivados con nuevas ideas, alimentaron las filas de la insurgencia. Mujeres y hombres subieron a las montañas, entre ellos un hombre que dentro de los organismos de seguridad del Estado, en las ciudades, en la montaña, se convertiría en una leyenda, el comandante Magoya. Le decían bandolero por mirar al sol de frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Aprendió de la montaña y de su reino animal, que hay que matar la serpiente y su veneno mortal. Se fue, eran 30 con él. Y se fue, eran 30 con él. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que
causa que buscamos todos en general es una causa muy justa, que es liberar a Venezuela y a toda América Latina, ¿no? Muchos le decían que Magoya lo acompañaba un espíritu brujo que lo protegía mucho, porque Magoya salió ileso de muchos combates y de muchas emboscadas que le tiraba el ejército cazando. Era como decir el guerrillero y el comandante guerrillero más buscado y más solicitado. Y quizás uno de los guerrilleros que más combatió en la guerrilla venezolana. Ya Magoya tenía y tiene su trayectoria, pero el enemigo quería liquidarlo porque constituía realmente un elemento que se destacaba en demasía y con gran facilidad para captar nuevos aliados dentro de las poblaciones campesinas, de las poblaciones de los caseríos y de la gente humilde. Era fácil escucharle, era fácil, gozaba de una simpatía y empatía con la gente. En la sierra hay muchas anécdotas que se crió sobre la leyenda del comandante Magoya, ¿no? Que era brujo, que me convertía en piedra, que me convertía en zorro, ¿no? Que no me entraba bala. Y que, bueno, presentía, ¿verdad? Yo presentía a veces llegó un momento que presentía los peligros, pues. Hacía por un camino y le dijeron, muchachos, no, vámonos por aquí porque no me siento bien, pues, vámonos por aquí. Y era que nos tenían una emboscada ahí, pues. O vamos a mudarnos a este campamento porque me siento incómodo. Nos mudamos y bombardeaban a ese campamento. Ya la gente me preguntaba a mí, ¿qué sientes hoy? No, tranquilo, hoy no siento, vamos a quedarnos tranquilos. Pero cuando yo sentía una inquietud, ¿entiendes? Que me iba, era porque algo iba a pasar, pues, ¿no? Le decían bandolero por mirar al sol de frente, quería tanto a su pueblo, no quería ser presidente. Magoya es un hombre, ¿cómo te digo?, arriesgado, fiel, muy buen amigo y un muchacho excelente, como son la mayoría de los campesinos en este país. La mayoría de los campesinos en este país son gente noble, con un gran corazón y con muchas ganas de ayudar a los demás. O un hombre nacido para la historia, nació para la historia, un campesino que a los 14 años se va a la guerrilla. Elegido Civada, su nombre. En la guerrilla y en el campo lo conocieron como Magoya. Su madre, Ana Rocío Civada, su padre, Orángel Pérez. Nació en Pueblo Nuevo de la Sierra de Coro del estado Falcón, un 13 de mayo de 1946. Nuestra familia es una familia que no es muy numerosa por el apellido, pues, ¿no? Si es Civada, creo que viene de Maracaibo, ¿no? La zona de Maracucha. Y en la familia Civada, en esa sierra, viene de la zona de Murcusa. Hay un pueblo que se llama Murcusa, eso está cerca de Cabure, ¿no? Y ahí vienen, los viejos míos vienen de ahí, toda mi familia viene de ese pueblito, ¿no? En el Zulia estuve muchos años trabajando de pastelero. Pastelero, vendía pastelitos y vendí periódicos, café, empanadas. Estuve trabajando mucho tiempo en una puerta de la compañía, se llama La Criolla, allá en el Zulia. Hasta los 16 años estuve, ¿no?, en esa área de Tijuana, junto con la familia mía, la vieja y unas hermanas. Bueno, después me trasladé a la sierra de Coro, a mi pueblo natal, a Pueblo Nuevo, y me incorporé nuevamente al trabajo de la región, pues, ¿no? Era conuquero, trabajé en un trapiche que se llama el cirullo, ¿no? Era que le metía la caña al motor, pues, ¿no? Para la moliera y salía, ¿no? Éramos como 5 o 6 muchachos, porque trabajábamos alrededor de ese trapiche, porque era un trabajo duro, porque ahí casi muy pocos de los muchachos aguantaban ese trabajo, nosotros nada más, pues, ¿no? Y nos convertimos prácticamente en los obreros de casi de todos los trapiches que ven en la región, pues, ¿no? Desde su niñez mostró ser inquieto, despierto y rebelde.
Se rodeaba siempre de muchos amigos con quienes compartió juegos y aventuras. Por eso en el pueblo yo me gané toda esa confianza de esos muchachos, porque era para adelante, pues, ¿no? Era el mejor cazador de pajaritos, de iguanas, ¿entiendes? Y en eso nucleé, tú sabes que eso siempre funciona, pues. Me convertí en un liderazgo ahí de los muchachos de mi región, pues, ¿no? Y era el peleador también, pues. Y los convidé, una vez estábamos jugando béisbol ahí, en un campito, pues era jugábamos casi descalzo, pues era de pura espina, pues. Jugando pelota con los trabajadores, un grupo de trabajadores esos que trabajan conmigo, los muchachos del Trapiche y la gente del pueblo, pues. Claro, nosotros, a pesar de la juventud, vimos lo que vimos, pero moríamos callados, pues. El país estaba convulsionado políticamente y económicamente sometido a los intereses del imperio norteamericano. Jóvenes manifestaban en las calles por falta de equidad para el gasto social. En ese contexto nace el núcleo guerrillero de Falcón en marzo de 1962, organizado en un primer momento por un hombre que envía el Partido Comunista allí, que es Alejandro Mariño Susarini, y luego se instala propiamente el frente y empiezan a hacer algunas actividades. Y una de esas primeras grandes actividades es la toma de Pueblo Nuevo, La Sierra. Habían comenzado a disparar y a matar en las acciones de calle, en las acciones estudiantiles, a liquidar aquellos cuadros, aquellos dirigentes, aquellos sectores juveniles que se estaban manifestando pacíficamente. Ante esta situación se considera que hay que ir a otros niveles de lucha, más allá de la lucha en las calles, hay que pasar entonces a la lucha armada, tanto en la ciudad, con las UTC, como la organización y se prepara las zonas rurales para iniciar la actividad de las guerrillas. En el estado Falcón, por la Sierra de Iracara, los primeros guerrilleros subían las montañas para refugiarse del enemigo. Tenían que cruzar los campos y pernoctar en las casas de campesinos. Ya los días, bueno, empezaron allá clandestinamente tocando a alguna gente de confianza, pues, entre ellos mi familia, una tía, pues. Yo estaba ahí durmiendo, pues. Y descubrí el cuchucheo en la noche, me paré a ver qué era y eran los guerrilleros, pues. Ah, claro, se asustaron porque como yo estaba muchacho, creían que yo los iba a delatar. Pero muchachos, pues, se asustaron. Entonces cuando yo hablé con ese muchacho porque no vaya a comentar, yo no se preocupe. Me dijeron, ¿cuándo te vas? Y dije yo, bueno, en estos días. La presencia de los guerrilleros inicialmente, además de sorprender, crea expectativas en el campesinado, con los que hacemos contacto primeramente, esa juventud que andaba sin recursos, sin expectativa, rápidamente, o muchos de ellos, son ganados y se incorporan. Entre esos está Miguel Noguera, está Magoya. Lo que es la semilla de esa gente, el por qué, pues. Claro, ese por qué después se confirmó más, pues, ¿no? Con la represión del enemigo ahí, del ejército ahí en las regiones, pues, ¿entiendes? Y mucha gente que empezó en ese momento a admirar lo que era la problemática guerrillera, pues, ¿no? El proceso de organización nos lleva a el desplazamiento hacia los distintos caseríos, donde ya había ciertos contactos, había cierta influencia, y en algunos sitios uno que otro camarada, ¿no? Magoya y sus amigos tuvieron el primer contacto con ellos, juraron permanecer callados y se comprometieron a ayudarlos. Y así lo hicieron. Detrás del pueblo mío está la Sierra de Iracara. Esa Sierra de Iracara es muy famosa, por cierto, ¿no? Porque allí empezó el primer foco guerrillero de esa región, pues, ¿no? Estando ahí empezamos a oír hablar de las guerrillas, de una gente que se fue a la montaña, de Miguel Noguera, de Arcadio Pérez Martínez, de Gilberto, Douglas Bravo, el Negro Bravo, que eran de ahí del pueblo, pues. Y empezamos nosotros a ver en la región que empezaron a llegar militares, pues, ¿no? Llegó un destacamento de soldados y
se apoderó del pueblo. Llegó y se instalaron allí. Luego empezaron a ponerle el pueblo nosotros toque de queda. Pues ahí no podía salir nadie, ¿no? A partir de las 8 de la noche porque los tiroteaban los soldados, pues, ¿no? Mataron algunos burros, algunos los soldados asustados ahí, que eran guerrilleros, mataron algunos burros. Después se fueron los soldados y la guerrilla toma el pueblo. Tomó el pueblo ahí, llegó Miguel Noguera, Douglas, Arcadio Pérez Martínez, creo que andaba por ahí Teodoro, ¿no? Teodoro Pecó. Y bueno, y tomaron el pueblo, dieron un meeting y tal, y compraron comida y se fueron. Pues. Y nosotros nos quedamos con la inquietud, por primera vez que vemos unos guerrilleros, pues, ¿no? Y llegamos a las 5 de la mañana y yo fui la primerita que llegué a la puerta de la jefatura, porque era la, ¿cómo te digo? Lo que era la táctica que me habían dado, usted toca la puerta y tal, y nosotros la tapamos después. Y en esa toma de Pueblo Nuevo de la Sierra tuvo un gran impacto en la población local, es decir, en la población de Pueblo Nuevo de la Sierra, que los muchachos, como dice el comandante Magoya, dejan la pelota y el bate y se van a la montaña a acompañar a la guerrilla, y empieza entonces esa guerrilla a dejar de ser una guerrilla solamente de caraqueños y empieza a aparecer los serranos, que los serranos son además un símbolo de la rebeldía revolucionaria de Venezuela, porque hay que recordar que en esa sierra nació José Leonardo Chirino, del cual se tomó el nombre para el frente. En esa sierra se levantaron los indígenas jerajaras en el siglo XVI, XVII, y en esa sierra pasaron múltiples eventos de carácter revolucionario hasta los años 60. La chispa de la aventura despertó en aquellos niños jóvenes. Mientras jugaban un partido de béisbol, se enardecía el afán de conocer qué había en la montaña. Abruptamente dejaron el juego y decidieron tomar rumbo hacia los guerrilleros, hacia la montaña. Esos guerrilleros nos llevaron, pero nos fuimos por la montaña con los guerrilleros. Pues. Esa fecha yo me recuerdo 23 de agosto del 63. Pues. Yo iba a cumplir 17 años y Alfredo iba a cumplir, creo que 16, pues, ¿no? Los demás eran mayores, pues. Cayo Martínez era mayor que nosotros y también era mayor Rafael de Lina. Nosotros no pertenecíamos a ningún partido político ni nada de eso, pues nunca pertenecíamos a ningún partido político, sino que éramos muchachos del pueblo, pues, ¿no? Pero empezó a despertarnos la inquietud de por qué esos hombres, pues, por qué Miguel Noguera, Douglas, Cario Pérez Martínez, que son del pueblo, había uno que se llamaba Juan Arena, ¿no? ¿Por qué esa gente agarró montaña, pues, ¿no? ¿Por qué se fueron para la montaña? Fueron 4 los jóvenes: Alfredo Chirinos, Treco, Arcadio Martínez, Rafael Medina y el ejido Cibada, Magoya. Rafael los llevó a la montaña. Me recuerdo que llegamos a esa casa del campesino y preguntaron ellos, porque yo mandamos una avanzada para allá a preguntar y no le quisieron decir, no, ¿por qué no llega? Porque no hay nadie. Pues. Pero los gringos estaban por allá como a las 8 de la noche. Y nos aguantamos, entonces la señora por fin dijo, pues, creo que consultó a los guerrilleros. Mira, hay unos muchachos que se quieren ir para la montaña. ¿Quiénes son? Fulanos y fulanos. Bueno, nos llevaron, pues. Llegamos donde están ellos. ¿Quién de ustedes va para la guerrilla? ¿Quién aguanta usted? Nosotros todos. ¿Ustedes están dispuestos? Listos, para lo que sea. Para lo que sea, vamos. Bueno, hay que caminar 6 horas en montaña, no importa. 6 horas de montaña, pero nosotros estamos acostumbrados a eso y más, pues, ¿no? Para adelante. Si es por lo que pensamos, vamos para donde sea. Pues, ¿no? Bueno, y esa fue una decisión histórica de nosotros, pues, muchachos. Magoya tomó una vez más la decisión de su vida. Jamás pensó que esta marcaría el resto de sus días. En el camino hacia las montañas de la Sierra de Falcón, sacó de sus bolsillos la partida de nacimiento y la rompió. Yo me recuerdo que del camino, cuando íbamos en camino ya sería como las 6 de la tarde, ¿no? Rompí mi partida de nacimiento y dije, no bajo más hasta que no triunfemos. Esa mentalidad, pues, ¿no? Y yo no sabía cuál camorrón donde me iba a meter, pues, ¿no? No tenía, todavía no sabía nada, pero lo que sí tenía conciencia de clase, sí, ¿entiendes? Porque ya a pesar de que no teníamos ninguna ideología política, no, ningún partido, a uno más o menos en el ambiente serrano,
y con las tropas en la sierra. Desde ese momento ingresó al brazo armado del Partido Comunista con sus conocidos compas y se hizo guerrillero y se creó una leyenda que hoy se hizo historia, una historia del comandante Magoya. Le decían bandolero por mirar al sol de frente. Nosotros a eso nos inquietó, pues. En este caso a mí y a Elágido Civada, que somos como hermanos, pues jugamos metras juntos, trabajábamos juntos en los trapiches junto con Miguel Noguera, por cierto, porque Miguel Noguera fue ejemplo para nosotros, desde acá, desde el propio pueblo. Nosotros avanzamos por esa montaña, que llegamos de noche, ¿no? Caminamos medianoche con los guerrilleros. Esa era parte, ya ahí empezó la prueba de nosotros, pues, ¿no? Si era verdad que servíamos o no. Llegamos a un campamento central que tenía los guerrilleros en Iracara adentro, pues, ¿no? Campamento de Iracara. Ahí en ese campamento lo conseguimos a Conchita, a Trinolvina, a la Negra Aurora, a Douglas Bravo, a uno que llamaban el Terry, ¿no? Los años 62, yo estaba muy muchacho realmente, 11, 12 años. Pero uno empieza a ver, en este caso, la famosa Digepol haciendo presencia aquí en estos caseríos y atropellando. Eso era cuando el gobierno de Rómulo Betancourt, lógicamente, después del famoso pacto de Punto Fijo. Y uno ve cómo atropellan los campesinos aquí y uno a lo mejor se hizo sensible en cuanto a estudios teóricos. Por lo menos en mi caso yo no tenía ningún tipo de estudio, apenas llegué a segundo grado de primaria y por estar por allí arriando unas vacas y sembrando maíz por esos montes para arriba no terminé de estudiar, pues. Yo creo que fue la sensibilidad humana la que hizo y el ejemplo de Miguel, y no solo Miguel Noguera, sino otros compañeros que en ese año se incorporaron a lo que era la lucha guerrillera en esos tiempos, pues. Entonces ellos para nosotros fueron ejemplo y nosotros seguimos ese ejemplo de lucha sin tener conocimiento de qué se trataba. Simplemente fue como un impulso. En esa época, guerrillero que se metiera a la montaña tenía una gran importancia, pues, ¿no? Por su valor, por la importancia que tenía el crecimiento de los destacamentos guerrilleros, pues, ¿no? Y ahí había una escuela, pues, ¿no? Ahí todos los gente que se incorporaba pasaba por una escuela de 3 meses, de estudio, pues, de estudio de formación política, ¿no? A nosotros, más que todo, con libros de Mao Zedong sobre la guerra de guerrilla, sobre tácticas de guerrilla, ¿entiendes? Y también sobre la cuestión política y del Che. En ese gran movimiento revolucionario de los 60, camaradas, muchos de nosotros nos formamos, muchos aprendimos a leer incluso allá en la montaña, pues, ¿entiendes? Y muchos enseñamos a leer nosotros también en la montaña, muchos campesinos, y base de apoyo, nosotros nos convertimos, los que sabían más, nos convertimos en maestros ahí de las bases de apoyo, pues. Inyectábamos, peluqueábamos gente y le enseñamos primeros auxilios por si acaso una pique de culebra, un machetazo, ¿no? Hicimos un trabajo, nosotros empezamos a hacer un trabajo verdaderamente desde la raíz, pues, ¿entiendes? Desde abajo, pues, ¿entiendes? Nosotros nos incorporamos a los equipos de trabajo con los campesinos a veces nos poníamos nuestro ropa del campo y pasábamos por cualquier camino, por medio del soldado, o nos poníamos a las labores campesinas a trabajar. Eso de que te contaba de que aprendieron a leer y escribir, ay, eso es verdad, eso que te decía Magoya. Muchos aprendieron a leer y escribir allá. Creo que el primero que empezó a darle clase de enseñar a leer a Magoya fue Teodoro. Teodoro Pecó, ¿me entiendes? Y a Miguel Noguera, me acuerdo, el primero que le dio clases allá en la montaña, y al Negro Bravo era Mariño, un guerrillero que fue uno de los primeros en llegar allá.
¿entiendes? Y se les daba clase de historia y, por supuesto, el entrenamiento militar. En la medida que íbamos recorriendo los distintos caseríos de la geografía donde comenzaba a hacer el trabajo de masa, el trabajo de reclutamiento, que fue inicialmente por donde irrumpimos, el trabajo político, el entusiasmo pues de la gente, muchos de ellos se incorporaron de inmediato y se venían con las guerrillas, otros vinieron posteriormente al destacamento. Entre esos grupos que participaron en los años 60, fue un papel muy destacado de las mujeres. La mujer guerrillera, por lo menos las que estuvieron con nosotros, Conchita, Aurora, Trina, no, excelente combatiente, ¿entiendes? Esas están ascendidas a hombres, las ascendimos a hombres de una vez. Cuando yo subí a la guerrilla, ya Douglas estaba en el campamento. Y era un guerrillero más, ¿no? En el frente. Bueno, y con él tomé al Pueblo de la Sierra a las 5 de la mañana. Salimos de las 8 de la noche del campamento hasta una Mapanare lo iba a morder porque estábamos sentados así esperando que amaneciera. Cuando le dice Félix, no te muevas, no te muevas. Y él se quedó así, estático, entonces una Mapanare. Cuando nosotros nos enguerrillamos, recuerdo que fue un agosto del 63, nos vemos con Miguel Noguera en la montaña, a unas 3 horas de aquí hacia arriba, la montaña de Iracara, que se llama por aquí. Y como todo un hombre de buena experiencia, pues, a pesar de su poca edad, su madurez, desde el momento en que llegamos, recuerdo que nos aconsejaba mucho en relación al comportamiento que deberíamos tener en esa lucha que hayamos emprendido, pues. Claro, era muy respetada, eran muy respetadas. Nosotros teníamos una disciplina que uno decía, el que le falta respeto a la mujer lo fusilamos. Hay una disciplina muy férrea en ese sentido, pues. Ya la veíamos como un hombre, por eso es que tenemos que ascenderlas a hombres. No, y hacían todas las tareas que hacíamos nosotros, caminaban, se veía de vaquianos, pelearon, cuando había que pelear, pelearon. La negra por lo menos peleó, la negra era una berraca. Y bueno, echaron las marchas, que había que echarse esas marchas, caminaron esa montaña, un sacrificio bastante para esas mujeres, ¿no? Nosotros las admirábamos mucho, porque de verdad ellas, ¿entiendes? Es una super mujer, pues. No, y muchas mujeres, las que tuvieron en el movimiento revolucionario, nosotros las admiramos mucho. Ay, Magoya es un campesino muy buena gente. Tú ves lo que ves de Magoya, echador de broma, haciendo reír a todo el mundo y muy buen compañero. Magoya, Alfredito, ese es un grupo, esa gente fueron con nosotros después que tomamos a Pueblo Nuevo de la Sierra. Llegó Magoya, Alfredito y Chuito, uno que le dicen Chuito, un par de muchachos, 3 muchachotes. En Falcón y Yaracuy, donde teníamos un solo frente que era el José Leonardo Chirino, hubo mucho apoyo campesino, es decir, más campesinos que estudiantes, mucho más campesinos que estudiantes. Es de donde viene Magoya, Miguel Noguera, todo un grupo de gente que era puros campesinos. En esa época nosotros los trasladamos hacia una zona donde estaba en el ambiente lo que se llama una división dentro del Partido Comunista y de la lucha armada. Entonces pasamos al frente y ahí es donde nosotros nos vamos, nos reunimos en un sitio y entonces se llamó la columna de José Leonardo Chirino. Bueno, ahí anduvimos, nos conocimos, bueno, vimos todo ese proceso, fue duro, pero era como se dice,
era el papel que nos tocaba jugar como revolucionarios que eran. Esa parte montañosa nos sirvió a nosotros, ¿verdad?, para formarnos como revolucionarios. Nosotros, en las ideas de los que nos formamos en esa escuela, son muy diferentes a mucha gente, pues, ¿entiendes? Claro, mucha gente que fueron para la montaña, que empezó el Frente Guerrillero del Llano Chirino, la mayoría eran pequeña burguesía, pues, que iban para la montaña todavía montado en la guerrilla cubana, pues. O sea, lo que era el problemática de la guerrilla cubana, que la guerrilla cubana fue por 2 años, pues. 2 años se hizo la revolución en Cuba, y aquí ellos quisieron hacer una revolución en 2 años, pues. Pero cuando vieron que la cuestión se puso complicada, muchos de esa pequeña burguesía se fueron, pues, ¿entiendes? Se arrancaron para su casa. Y compartí, bueno, parte de mi vida con ellos, con el comandante Magoya, con el equipo, pues, que conformaba ese Frente José Leonardo Chirino. Y parte de mi vida, pues, en lo civil, siempre he estado, pues, vinculado a la lucha, pues, por la construcción de un mundo mejor, el cual, pues, era el que nos asomaba el comandante Magoya y era la motivación que tenían, pues, para ese entonces. Este paso que dimos nosotros, creo que para nosotros fue un paso muy trascendental, pues, ¿no? Por la magnitud de la situación que estaba planteada, pues, para nosotros, pues, ¿no? Era convertirnos de muchachos en hombres de una vez, pues, sobre la marcha, pues. Y aquí no podemos caminar porque hay muchas montañas pelúas. Oiga, esta montaña que nos acompañaron a nosotros toda la vida, chicos, ¿eh? Por aquí hay un campamento que se llama la Plaza Roja. Aquí hizo una quinta conferencia en el 67. Para allá, por aquel lado, hay un campamento que se llamaba el Campamento de los Franceses, que ahí se concentró también unos periodistas llamados franceses, y le pusimos el nombre Campamento de los Franceses. Esto aquí se llama Cerro Atravesado. Hay un camino por aquí que va a salir al Junco, Santa Lucía, y por ahí hay una tumba de un soldado que murió por aquí, por este camino. Bueno, esta es una montaña que nos ha acompañado toda la vida a nosotros. Aquí cruzaba yo cuando iba a visitar a la novia, ahí en el Junco. Inicia la lucha armada en casi todo el país, conformando varios frentes con rumbos a combatir aquel gobierno entreguista que vendió nuestro país, aquel gobierno entreguista que vendió nuestro país. Salieron los guerrilleros de la montaña de Falcón, cruzando por Yaracuy esa guerrilla región, llegando al estado Lara, Magoya y su pelotón, llegando al estado Lara, Magoya y su pelotón. Que vivan los guerrilleros, que vivan los camaradas, que abonaron la montaña con su sangre derramada. Así comenzó esta lucha, la lucha bolivariana.